Carlos Pereira, Sí. ¿qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Patricia, Fito, el ingeniero Constantino y a toda la teleaudiencia. Muy buenos días. Gracias por venir. Y está el ingeniero Raúl Constantino, que él es presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, Capadei. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Gracias por ¿Qué tal, venir. Luis? Muchas gracias a ti, Patricia, Fito, por darnos esta oportunidad de hablar un poco de lo que nos gusta y creo que también a la teleaudiencia le interesa, ¿verdad? Bueno, les invitamos porque en estos días se dio a conocer un nuevo plan de subsidios para la adquisición de la primera vivienda y la reacción que tuvimos en las redes sociales, porque esto se pasó en los noticieros, fue impresionante. La cantidad de gente que está esperando que haya un producto financiero que sea asequible, sobre todo para esa clase media, media-baja, que hoy está como fuera, porque hay planes, digamos, para gente de menores recursos. Y obviamente hay propuestas para la gente de nivel más alto. Pero esa franja media importantísima hoy casi no tiene productos financieros que le permitan acceder a una vivienda. Me gustaría empezar contigo, ministro. ¿Cómo están encarando ustedes desde el ministerio esa franja? ¿Esta propuesta nueva en qué consiste? Muchas gracias, Luis. Quiero aprovechar también este espacio de comunicación justamente para hablar empezando sobre la necesidad y sobre la postergación que ha tenido este segmento que acabas de mencionar, ¿verdad? Hace bastante tiempo la clase media viene aguardando una propuesta, un programa de vivienda donde también las ayudas del Estado puedan llegar a este segmento de la población. Y estamos hablando de familias que ganan entre 2 salarios y 7 salarios mínimos, ¿verdad? Es un monto representativo también a nivel de unidad familiar. Estamos hablando de 4.578.000 guaraníes, que puede ir hasta 16 millones de guaraníes. Y yo creo que acá, así como la pandemia nos ha cambiado nuestros hábitos, nos ha cambiado la vida realmente, así también nosotros en el ministerio encontramos propicia esta ocasión para atacar un poco la burocracia excesiva, minimizar los requisitos, porque acá en pandemia hubo gente que ha perdido su empleo y anteriormente el tradicional certificado de trabajo y sobre todo para la gente del sector público, en donde hay muchos contratados que no tienen más de 1 año de contrato, pero sin embargo tienen un antecedente de 10 años de contratación. Y yo creo que tenemos que analizar con mayor profundidad, escudriñar un poco más a la persona, ¿verdad? Los requisitos para acceder a este subsidio por parte del ministerio es muy simple. Simplemente es no poseer ningún inmueble, ni no haber recibido subsidio de parte del Estado que tenga que ver alguna relación de mejora, de compra o de construcción. Tener en vista la casa o el departamento que quiera en zona urbana dentro de todo el territorio nacional. No tener antecedentes de demandas ni de inhibiciones, porque finalmente es el indicador fehaciente que van a utilizar los bancos, las financieras y las cooperativas, que van a ser una de las IFIs que va a atender el crédito complementario, y la carta oferta del vendedor, que puede coincidir incluso en donde la familia hoy está viviendo, ¿verdad? Yo creo que acá hemos terminado de cerrar una ecuación que por mucho tiempo ha sido bastante limitado, ¿verdad? Porque la gente tiene buen ingreso, pero no tiene resto para pagar una cuota de alquiler y también pagar una cuota de crédito. Acá nosotros hemos hablado con el sistema financiero, en donde para la gente que más tarde, después de esta propuesta de compra, cuando quieran construir, estén dispuestos también a aguardar un periodo de maduración, que va a ser el plazo de gracia por 12 meses o 15 meses, que puede tardar en construir su vivienda o su departamento, mientras tenga que pagar todavía el alquiler, para que al final del pago recién pueda empezar a pagar, a correr su préstamo. La idea básicamente es reemplazar la cuota del alquiler por la cuota de pago de la casa. Sí. Y en este caso, Luis y audiencia, nosotros estamos orientando estos recursos que hemos reprogramado internamente de otros programas, porque hemos tenido reducción muy importante de nuestro presupuesto, 35% menos que el año anterior, y 30 millones de dólares de los recursos de Taiwán, que tienen toda una justificación válida, que es el redireccionamiento hacia salud pública para compra de vacunas, ¿verdad? Pero aún así nosotros hemos aunado esfuerzos. Creo que el ministerio en ese sentido ha podido arbitrar todos sus mecanismos internos como para poder consolidar estos primeros recursos que van a estar. ¿Cuánta plata es? Y tenemos 13.900 millones de guaraníes. Sí, y ya estamos prácticamente cerrados, ya hemos cerrado el contrato de fideicomiso, donde la AFD va a ser el administrador fiduciario.
Esto va a tener un tratamiento muy sencillo, Luis. Cada postulante desde el día de ayer empezó a correr el plazo por 30 días, presentan sus solicitudes. En el caso de que la postulación sea favorable, nosotros vamos a emitir un certificado que va a ser un aval, con el cual va a ir a su IFI, Banco Financiera Cooperativa, donde esa entidad financiera va a terminar aprobando seguramente al sujeto de crédito calificado, vuelve al Ministerio de Urbanismo y nosotros ahí extendemos la nota autorizando a la AFD para el desembolso correspondiente. Rapidito nomás como para tener información y después empezamos a debatir, ¿verdad? ¿En qué consiste el subsidio? O sea, ¿cómo es el asunto? El subsidio va entre 5 y 20% del monto de la vivienda. Sí, según la ley tiene 4 categorías. Espera, ¿tiene que ser vivienda que compre o puede ser construcción de vivienda? En este caso es vivienda que compra. Por eso hablamos de carta oferta del vendedor, ¿verdad? O sea, entre 5 y 5 y 20%. Okay. Por ejemplo, la categoría 4 es vivienda de 100 salarios mínimos, estamos hablando de 228 millones de guaraníes. La categoría 1, el monto máximo o el tope sería de 595 millones. Ese es el rango en el que va a estar interactuando las posibles viviendas. Ingreso más subsidio. Claro, 228 millones tiene que tener el valor de la casa del que gana salario mínimo. No, la unidad familiar es, Patricia. ¿Cuánto necesita? Porque viste que dice que a partir de salario mínimo, entonces dice... Entre dos salarios, entre 2 y 7, ¿verdad? Ese es el rango. Eso significa que puede estar trabajando el papá, la mamá, o no importa la razón civil. Puede ser un hijo también. Ingreso Eso hemos consolidado como una unidad familiar precisamente para poder facilitar tener esos ingresos, ¿verdad? Acá preguntan, por ejemplo, tengo un ingreso de 4,5 millones, sin problema. Con 3 hijos. ¿Ya califica? Califica porque igual Sí. la suma de esto no alcanza todavía el salario mínimo 2.300, ¿verdad? No. 4.578.000 son 2 salarios mínimos. 500. Perfectamente califica. Igual aunque le falte 70.000 guaraníes. No, esos son... Ya. Eso no va a ser Ahora, problema. el tema es, de acuerdo con el ingreso familiar, Sí, podés el aporte. hasta tanto el monto de Claro, la casa. exactamente. O sea, digamos, con 2 salarios mínimos no te vas a comprar una casa de 500 Por millones. supuesto, hay escalas y hay fórmulas, ¿verdad? Acá lo importante es de que la categoría menor, obviamente, va a recibir el impacto mayor del subsidio, ¿verdad? Estamos hablando del 20%, en ese caso recibiría 45 millones, que es un buen aliciente, es una buena contribución para una familia. La casa Y el que termina tiene... costándole 180 millones. Exactamente, el que tiene crédito mayor del banco ingreso... va a ser de 180 millones. Exacto, ese es el crédito complementario. Y el Ahora, que tiene tema mayor... es que atado la IFI, que es la institución financiera, si entra en este plan, o sea, ellos consiguen un cliente, digamos, Sí. prestan un dinero que van a ganar plata, pero para entrar en esto ellos también tienen que dar un plazo X. Estás hablando vos de un periodo de gracia de 12 meses. Claro, ese sería ya para una segunda etapa para cuando quieras construir tu casa. Ah, esa es otra cosa. Claro, acá estamos hablando de compra. Ya. En este O en caso, proceso de construcción también. también. Si la unidad está en construcción, si es eventualmente un edificio que todavía no está pozo, ¿verdad? terminado, en pozo, sería esa situación de tener esa 12 gracia. meses de plazo. Exactamente. Acá lo importante, Luis, es como bien dijiste al inicio, de que toda esa gente que hace bastante tiempo ganando bien no puede acceder a su casa porque no tiene ese resto. Entonces, un poco el brazo del Estado hacia esa familia aportando entre un 5 y 20%, que es una contribución importante también, ¿verdad? Yo creo que para cualquier familia, 45 millones de guaraníes menos es una ayuda importante, representa un factor social de satisfacción con el cual pueda hoy tener por lo menos la posibilidad también de poder llegar a tener su propia casa, ¿verdad? Ahora, antes de seguir, ministro, me gustaría preguntarle a Raúl, te lo digo en términos así muy crudos, ¿verdad? Como, ¿por qué son tan caras las casas en Paraguay? ¿Por qué cuesta tanto comprarse una casa? ¿Cuál es el elemento que define el precio? ¿Es el terreno? ¿Qué es lo que hace que sea tan caro? Bueno, en general, para tener una referencia, si nosotros nos comparamos con la región y hablamos de la región Latinoamérica, Paraguay, Claro. No. Paraguay está en segundo lugar entre los más baratos. El lugar más barato para comprar una vivienda en Latinoamérica es Bolivia y le sigue Paraguay. La verdad que también el precio depende muchas veces en estos momentos a qué sector se está dirigiendo el producto inmobiliario. Ante la falta de crédito, ante la imposibilidad de una familia común de clase media poder acceder a una vivienda, esa familia alquila. Y para el inversor que compra una unidad para poner en alquiler, es importante muchas veces la ubicación y las características de esa vivienda. Y eso es lo que define el tipo de producto que hoy tenemos en el mercado,
¿Qué quiere decir? Que la verdad que la problemática de la vivienda pasa solamente por un camino, que es el camino del crédito. Si no tenemos crédito, vamos a seguir dependiendo del alquiler y vamos a seguir dependiendo de productos donde al inversor prefiere asegurar su inversión con una ubicación, digamos, muy definida, que generalmente está alrededor de los centros comerciales. Hoy día tenemos lo que es el desarrollo del ejido corporativo, autopista con San Martín. Entonces, eso genera que los productos que hoy se hagan vayan hacia un segmento que es el que está consumiendo. O sea, la gente prefiere alquilar su casa que venderla. No, la gente hoy, al no poder comprar la casa, tiene que alquilar. Y ese inversor que compra el producto para ponerlo en alquiler tiene ciertas características que necesita para que él se sienta seguro y sea atractivo la inversión que va a hacer en el producto inmobiliario. ¿Y ustedes se dan? Sí. ¿Cómo va a cambiar este proyecto que es inicial y que es pequeño todavía, porque hay que decirlo, es todavía un fondo, digamos, piloto, va, por decir. va a ser limitado? ¿Cómo va a cambiar el desarrollo del sector inmobiliario cuando empiecen a crecer y a haber más subsidios y otro tipo de planes? Bueno, nosotros creo que todos saben que nuestro gremio desde el comienzo ha fomentado esta ley, ha fomentado no tanto los subsidios. Nosotros no somos un gremio que estamos atrás de subsidios. Lo que queremos es una solución global del acceso a la vivienda que básicamente pasa por el crédito. Evidentemente hay sectores que necesitan esa ayuda. ¿Y por qué necesitan esa ayuda? Si uno se pone a analizar ese 5 o 20% donde sale, básicamente en la compra de una vivienda está el pago inicial. O sea, no existe un financiamiento del 100% de una vivienda. Siempre es entre el 80 a 70% aproximadamente el crédito. Entonces lo que busca este programa es justamente Cubrir esa diferencia que seguramente la persona no tiene. ¿Qué problema tenemos hoy día en nuestro país? Tenemos el problema que a la falta de crédito la gente no ahorra para ese pago inicial. Entonces, en general, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo digo, hemos hablado siempre que todo el mundo quiere una casa propia, pero yo pregunto muchas veces qué estamos haciendo para tener una casa propia. En el sentido de que lo primero que tengo que hacer es ahorrar esa pago inicial, que seguramente, dependiendo de la vivienda, es un monto importante, que te va a llevar un cierto tiempo, pero también necesito que esa entidad financiera, que hoy no existe, genere el dinero para que la persona pueda comprar. Hay muchísimas consultas puntuales sobre vale. este tema. Dice, Es importante un joven de que llame a 18, nuestro- un joven de 18 años en adelante puede solicitar el subsidio, debe tener algún terreno o también es para la compra de la casa este plan. Sí, Y un chico de 18 años, porque dice, veo solo que hablan de familias, dice. ¿Puede comprar una persona de 18 años? soltera. Y si tiene ingreso, No hay problema. básicamente la capacidad de compra y de pago del crédito no Tiene que está. ser su primera vivienda. Tiene que ser su primera vivienda. Tiene que ser- Sí. Dice, piden carta oferta. Si es un particular, por ejemplo, una prima que me quiere vender su casa, ¿cómo se hace esa carta? igualmente, y así como suena, hace una carta en donde manifiesta su intención de vender y las Tengo interés en condiciones. venderle a Sí. fulano en tal mi casa. Eso no es ningún documento que solamente en una categoría X se puede Claro, no pedir. necesita Uno Simplemente, puede redactar claro, tranquilamente, su inclusive propia hasta- condición de propietario y la intención de vender ya formaliza la posibilidad de extender la carta. Villarrica dice, ¿por qué no está entre las ciudades a seleccionarse? No, eso no, por eso se habla, en la ley se habla de zonas urbanas y todo el ordenamiento territorial global. Sí. En cada departamento hay zonas definidas territorialmente por Sí. los técnicos en urbanas y rurales. Si O sea, está en Villarrica, Guairá sí. y es urbano, Claro. perfectamente Zona califica. urbana, O sea que está ahí clara no hay dudas de ese alcance. Es un término que El está- interés, creo que ya mencionó, ¿verdad, ministro? No, los intereses son ya condiciones que van a estar establecidas en el contrato y van a ser acuerdos que van a realizar con las entidades financieras. Con el Ministerio de Urbanismo solamente nosotros nos vamos a circunscribir en el análisis de los postulantes para la emisión del subsidio del Estado. El Acá- subsidio es sin interés. Sí, es un dice- No, subsidio. el subsidio es Subsidio monto no reembolsable. directo, ¿verdad? Es Parte del crédito, es lo que parte quiere del decir, crédito. parte del monto para comprar la casa la pone el Exactamente. Si Estado. el subsidio es del Crédito. 20%, solicitará el crédito complementario del 80%. Acá hay dos dos experiencias parecidas con, no sé si es, no dice que es con el Ministerio de Urbanismo, Senavita, pero dice, yo fui beneficiado hace muchos años con un sistema similar, pero comencé pagando 500.000 guaraníes mensuales y antes de 2 años ya estaba pagando cerca de 800.000 por el índice de inflación, dice.
cuando eso se llamaba subsidio habitacional directo. Sí, es de la... Yo no conozco ese... Y era el mismo sistema de ahora. ¿Las cuotas serán fijas o serán actualizadas según el costo de vida? Pregunta Carlos. Insisto, desconozco ese programa de subsidio Pero su pregunta es si serán mensualidad. fijas, sí. Y yo insisto con eso, esas son condiciones financieras que van a tener que establecerse Claro. las IFI, ¿verdad? Ya sea con su cooperativa, con su banco o financiera. Yo entiendo que ellos tienen luego establecido un programa de vivienda en donde las cuotas son fijas y no están en relación directa con el IPC, que es la variación de inflación que Por hacen de AFD. que, claro, Que tomando en cuenta el IPC, es muy difícil que solamente por el IPC te pueda subir tanto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un IPC de 4%, no es mucho. Ahora, hablando un poco de los intereses que a la gente le preocupa, más que los intereses, el producto financiero que se da para un crédito hipotecario, la problemática es el plazo, no es tanto el interés. Evidentemente el interés es importante, 1 o 2 puntos más, pero lo que hace posible o no posible un producto es el plazo. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos y que vemos en la banca privada, de que no está teniendo los instrumentos, el apetito por hacer un crédito a 20 años, que sería un crédito como mínimo para hacer crédito hipotecario. En otros países más desarrollados tenemos crédito hipotecario a 30 años, lo que hace que las cuotas, evidentemente, independientemente del interés, sean muy bajas y sean accesibles. Claro, esa es la clave en esto, porque Esa es la la clave. gente, ¿dónde vive? Vive en un alquiler. Quiere decir que tiene para pagar una cuota Exactamente. X. Porque 2 millones... que muchas veces resulta ser superior, Luis, a la cuota del préstamo. Exacto. Entonces, a la Hasta gente tiene lo que le margen de interesa es ingreso, poder pagar una cuota Igual a la de su alquiler. en el tiempo, alquiler. ¿verdad? Entonces el problema es que el crédito sea a largo plazo. Bueno, pero ahí también tenemos el drama de que los bancos no pueden calzar su préstamo porque no hay depósito de largo plazo. Y bueno, y hay, Deposita a corto plazo. Es una Falta los situación, ¿verdad? instrumentos, A mí me falta- tocó vivir esa situación y esa problemática. La característica de nuestro sistema financiero es el cortoplacismo, ¿verdad? Pero también es un cortoplacismo técnico, ¿verdad? Porque finalmente esa gente que por seguridad nomás mantiene en un caja de ahorro de 6 meses o de 1 año como máximo, finalmente termina haciendo ese 1 año todos los años y hace 10 años o 20 años es ahorrista. Además, con la estabilidad que se tiene en el sistema sobre todo por las características de nuestro sistema y el apalancamiento morosidad. normal que se tiene a nivel financiero, no es tampoco un riesgo. El tema nomás es de que cuando uno está en el sector privado y desde el punto de vista del accionista, tienen un poco más de característica inmediatista porque termina la asamblea y lo que quiere es percibir el rendimiento, las utilidades, ¿verdad? El dueño del banco te dice cuánta plata Por eso tiene. yo siempre hablo de que la política pública tiene que ser asumida por el gobierno. En este caso, la banca pública, y de hecho lo hemos hecho en su momento y se sigue haciendo, es la política contracíclica de hacer exactamente lo que el sector privado no puede, ¿verdad? Dar un plazo de 20 años o más, dar una tasa fija para que la gente pueda tener la garantía y la seguridad de que esa tasa no va a ser alterada así nomás. Y la posibilidad de que ese alquiler, que puede ser incluso superior a la cuota de préstamo, termine casi como un pequeño aumento de sueldo, porque si está pagando 3.500.000 de alquiler y va a terminar pagando 2.500.000 de cuota, es como que está teniendo un sobresueldo de 1 millón, porque le va a sobrar inclusive dinero. Es fundamental entender de que la solución del crédito, evidentemente en nuestro país no va a venir por el sector privado. El gobierno tiene que tomar medidas, tiene que generar una institución, generar los mecanismos, generar los instrumentos financieros. Hemos visto con la Bolsa de Valores que hace 4 años atrás era 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, hoy creció 100 veces. O sea, yo creo que hay productos que se pueden generar, pero evidentemente la banca privada o el sector privado no está interesado hoy. Hoy el crédito a consumo a corto plazo, que te paguen una cuota a 6 meses, es mucho más atractivo que un crédito a 20 años. Las tasas de interés también son mucho mayores en el consumo. Entonces, evidentemente, es fundamental, como decía el ministro, de que el gobierno asuma la solución de la problemática del crédito hipotecario. Y la solución del crédito hipotecario significa ajustar regulaciones del Banco Central, generar productos financieros y generar una institución que sea la que dé el puntapié inicial. En la región se ha visto en todos los países de América Latina de que ha sido el Estado el que ha comenzado con una institución dando o generando los créditos hipotecarios. Y después el sector privado se acopló, inclusive después ya el Estado llegó a salir. Pero si el Estado o el gobierno
no toma esa medida, vamos a seguir con la problemática de la El vivienda. problema es hay que licuar el riesgo. Exacto. Ese es el problema. Entonces, el Estado es el que puede correr el riesgo y básicamente lo que hace el Estado es calzar el crédito. Exactamente. Bono a largo plazo, lo que fuere, algo que calce el crédito y elimine el riesgo del banco. Por eso nosotros Además, hablamos... esto tiene un efecto en la economía brutal, porque digamos... Tiene un efecto la gente multiplicador. está dispuesta a ahorrar, a destinar invertir, parte de sus a ingresos invertir. a comprar una casa. Así es. La gente hace consultas muy puntuales y si podemos ayudar, ¿verdad? Para responder. Dice, con el tema de la carta oferta, tengo un vecino que quiere vender una casa, pero aún está en construcción. ¿Igual se puede o ya debe ser una casa terminada? Ya son acuerdos muy privados, ¿verdad? Para nosotros es una casa. O sea, tiene que terminar la casa, No, él puede... o sea, Ellos él pueden acordar. puede venderla Comprar así, así como está. así como Claro. está. Si Claro. ellos llegan a un acuerdo, es un acuerdo bilateral. De parte. Y dice, ¿accedo al crédito de la vivienda si estoy en Inforcom? No creo que le dé la entidad financiera. Ese es el problema. El Ahí banco está, o la eso es lo que decía financiera hace Raúl. otro análisis. Eso es lo que decía Raúl, que es el tema de que se tienen que crear reglas especiales, porque claro, Raúl, ¿qué haces vos cuando vos tenés un tercio de los trabajadores están en el sector Negro. informal? Informal. Lo que Ese es uno de los hablábamos, grandes ¿verdad? problemas, ¿verdad? Por eso nosotros- Mucha gente dice, no puedo acceder a un crédito, pero tiene ingresos informales por 15, 20 millones de guaraníes, Hay que 6, 7, formalizarlo. pero no tiene forma de demostrar. Eso por lo menos es lo que nosotros recibimos la información de la banca privada. Entonces la informalidad te limita también el acceso al crédito. Y está visto un poco tu pregunta inicial, Luis, de los precios de la vivienda. Mira, nosotros en nuestro gremio, como cualquier otro sector, hay de todo. Hay gente que hace productos premium, hay gente que hace productos medios y hay gente que hace productos bajos, ya sea en Asunción, Gran Asunción, en el interior. Hay como cualquiera, como cualquier sector. Ahora, evidentemente, nosotros hemos demostrado con números que un crédito a 20 años, todos los productos que hoy esa persona está, digamos, alquilando una unidad, él puede comprar esa misma unidad con un crédito. Sea el que sea de clase media, baja, o sea, de acuerdo a tu nivel, lo que vos estás pagando hoy de alquiler, lo podrías hacer comprando tu unidad. Pago del pagando el- alquiler es como una muestra cuota. de que uno tiene un comportamiento de pago que va a poder trasladar al crédito. Claro. Si Mira, yo es- puedo pagar el alquiler todos los meses, durante 2, 3, 4, 5 años, Lo- significa que puedo pagar el crédito. eso Es lo se que hizo, por decía ejemplo, yo en al Perú. comienzo, ¿verdad? De flexibilizar. Eso sí son Perú, Fito. En Perú se tomó una... Ecuador como había también este tema en negro, digamos, de mucha gente, 6 meses. La persona sí demostraba que durante 6 meses pagaba su alquiler, tenía, digamos, un Acceso al plus y crédito. un acceso, ¿verdad? Lo mismo es un tema que venimos hablando hace rato y lo hablábamos justo antes de entrar al aire con el ministro, era el seguro de desempleo, que ya algo se habló también, que son pedidos de la banca, ¿verdad? Son pedidos de las entidades financieras para justamente sentirse más tranquila a la hora de dar un crédito hipotecario. Yo les voy a pedir que se queden, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría por lo menos un Sí. bloque más porque hay muchísimas preguntas. Sobre todo ahí. para responder consultas sí, muy puntuales, sin ¿verdad? Y problema. aprovechar la presencia de ustedes, ¿verdad? Porque la gente se desespera cuando no leemos su mensaje y no Pero, escucha la respuesta. Es importante atender los requerimientos de la gente. Todo este programa nosotros hemos hecho justamente escuchando, mirando en dónde es donde se producían los cuellos de botella de la gente que siempre ha presentado solicitudes y nunca ha sido respondida. Y en ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esto demuestra lo que decían ustedes, el interés de la gente en una vivienda propia. O sea, el interés está... Lo que pasa es que hay un descreimiento porque no hay soluciones. No se presentan las soluciones para la gente para que realmente pueda acceder a su Somos vivienda. muy reglamentaristas también. Tenemos que En ir... estos días se publica un informe justamente sobre una de las causas que permite que la gente abandone la condición de pobreza extrema. Y el país que detenta la mayor cantidad de habitantes con título de propiedad, curiosamente, es un país comunista, China. El 90% de los chinos tienen título de propiedad. Pero Y grande. esa fue una de las claves que aplicaron ellos para sacar a 300 millones de chinos de la pobreza. O Sí. sea, el tema del título de propiedad, la propiedad es un... es El patrimonio, clave, es el patrimonio. El patrimonio. El patrimonio de un país no es, yo leí una vez, no es el PIB. El patrimonio de un país es la riqueza de cada habitante La que tiene. productividad. Es cuánto yo puedo generar mi patrimonio. Y la verdad que hoy estamos en una época donde el consumo nos ha llevado por delante. Muchas veces estamos adquiriendo cosas que duran 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y yo le digo a la gente, una vivienda es algo
es una inversión, no es un gasto. Es una inversión que te permite inclusive el día de mañana poder solucionar un problema, poder solucionar una crisis de tu vida y no es un gasto. Así que la verdad que yo creo que hay que trabajar no solamente en el aspecto de la solución de la fuente de financiamiento, sino que también en que la gente entienda qué significa tener una vivienda propia. Tengo que hacer una brevísima pausa, vamos a seguir enseguida con esto, siguen mandando sus preguntas que enseguida Patricia va a presentar las preguntas, algunas por lo menos de las que están llegando. Para acceder a la casa propia a través del ministerio, por favor, si pueden dar. Eso hay un link que lleva eso. Sí, no, eso está todo en la página web. En la página. Bueno, después dice. mvcortah.gov.py. Sí. Dice, ¿dan créditos para reformar viviendas? Esa es una pregunta importante porque está orientado a la... Tenemos un plan que se llama el Programa de Mejoramiento de Vivienda a través de la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, que cuando yo entré ya tenía 4 años ese programa con 17.500.000 de subsidio. Hoy hemos levantado a 34 millones. Creo que también es un momento apropiado para poder ofrecer a la ciudadanía a explorar nuestras páginas donde van a encontrar los requisitos para poder acceder. Y eso es un subsidio directo, ¿verdad? Y lo único que tienen que acreditar es que tienen una vivienda, demostrar la evidencia del deterioro, si le falta piso, si le falta pintura, si es un baño que quieren refaccionar, modernizar, y que esté enmarcado dentro del presupuesto establecido como para que el ministerio pueda terminar validando eso, y otra emitiendo el subsidio. Que ese es, en la línea que dice el ministro, ese es realmente el gran déficit que hay en Paraguay. Déficit cualitativo. La ¿verdad? cualidad, cualitativo. Hay un déficit cuantitativo, pero realmente el cualitativo es mucho más importante. Eso también es un tema... resolver. Pésimas condiciones. Eso es un Pésimas sesgo, condiciones, ese que es un el sesgo sanitario también está que se- afuera, o sea, que la cocina también no está dentro de la casa, o que tienen solamente un dormitorio para toda una familia. Exactamente. Realmente ese es un punto muy importante que hay que resolver también, ¿verdad? Y otra pregunta, dice, ¿dan para refacción y hasta cuánto dan o cómo es el crédito? Dice. No es crédito, es subsidio directo. subsidio. Esa es una ayuda financiera que va a ir hasta 34 millones de guaraníes. Y ahí lo que se hace es el consultor constructor que sea elegido, hace verificaciones in situ en las casas de las familias y establecen el lugar o el espacio que va a tener que ser refaccionado. Eso presupuestan, emiten un informe técnico, elevan a la consideración del ministerio y se emite el subsidio correspondiente. Y Raúl, le dicen acá, por ejemplo, ¿qué hacer con los que venden casas en condominios con construcciones de mala calidad y estafan? Nadie regula. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cómo es posible que el banco dé préstamos para estas estafas? No sé si es un tema muy general lo que comenta. No, la construcción básicamente está legislado las garantías. El Código Paraguayo garantiza durante 10 años la calidad de lo que se llama los vicios ocultos. Y evidentemente nosotros de eso hablamos mucho desde nuestro gremio. La gente cuando compra una vivienda o compra ya un producto terminado, no en construcción, no construye, tiene que ver la referencia de la empresa que le está ofreciendo el producto, porque en el fondo es una inversión. Entonces, muchas veces tal vez lo barato sale caro, una construcción de calidad, la empresa que tenga una trayectoria. Es importante que la gente averigüe, que se haga asesorar también por los contratos ¿Ya que no firma. queda a cargo del ministerio o de la...? No, eso es un problema ya entre, digamos, el decisión vendedor y la particular. persona que compra, ¿verdad? Claro. Es muy importante, para terminar, la parte contractual también, que la gente se informe de los contratos. Esto que tú decías, Patricia, de la tasa de interés o que comenzó pagando 500 y 800, la gente tiene que saber qué es lo que está firmando, si tiene una indexación, si esa indexación no es abusiva, si el contrato realmente le protege, porque creo que el contrato en el caso de compra-venta de unidades y más todavía en el caso de compra-venta de unidades en construcción tiene que darle toda la seguridad posible al comprador. Dice, quise comprar un departamento de 22 metros cuadrados, lugar que alquilo hace más de 15 años. Me negaron con la respuesta de que a partir de 25 metros cuadrados, un absurdo, dice, además el lugar es más caro del dinero que le pedí al Ministerio del Urbanismo. ¿Hay un metro cuadrado básico para que empiecen a dar los...? No. ¿No? Dice que, bueno, él dice que 22 nomás tiene y le pidieron a partir de 25 metros cuadrados dan el subsidio. Quizás se esté refiriendo a las características de las viviendas sociales, ¿verdad? Que Viviendas sí tiene un sociales, mínimo de otra cosa. 53 metros cuadrados, pero eso está establecido en el programa de Fonavis, cuáles son las condiciones y los requisitos que deben reunir. En primer lugar, tiene que estar organizado como grupo, tiene que estar en una comunidad, en
en una vecindad autorizada por el municipio de esa zona, presentar un proyecto. Ese proyecto es el que finalmente se valida y se verifica y se fiscaliza en el ministerio. Ahí hay toda una dirección social que hace las fichas sociales de la composición de la familia, la dirección técnica hace la verificación y la fiscalización de las especificaciones técnicas, la dirección de hábitat hace la revisión del suelo, a ver si es inundable, no es inundable, si tiene título, si emitió el INDER, que es lo que decía un poco Luis, las características y la formalidad de la titulación, y no estar haciendo construcciones en lugares públicos que mañana terminan asignando al ministerio una carga que no le corresponde. Le quería preguntar a Raúl, a ver, estuvimos hablando de esa participación pobre que tuvo hasta ahora el Estado. Esto no es de ahora, estamos hablando de décadas, ¿verdad? De pobre participación en el tema de la solución de la vivienda. Primero en el tema del crédito, calzar el crédito, emitir bono, crear un banco de la vivienda, generar, digamos, la herramienta financiera. Pero además, yo escuché siempre críticas a el sector inmobiliario atribuyéndole una responsabilidad que no es en realidad el sector inmobiliario. El sector inmobiliario busca hacer vivienda y venderla, es un negocio. El Estado es el que tiene que buscar que las viviendas se oferten en el lugar que le interese al Estado desarrollar. O sea, se supone que los municipios tienen una planificación de cómo tiene que crecer la ciudad, dónde tienen que estar las viviendas, que esté cerca del colegio, que esté cerca del hospital, que se necesite menos transporte público. Nosotros tuvimos un desarrollo urbano absolutamente anárquico, en donde vimos cómo la gente dejaba la capital, que ya tenía casi todos los servicios, y se produjo este crecimiento, ¿verdad? Descontrolado. En total, el famoso cono, y resulta que la gente buscando mejores precios se fue cada vez más lejos, así apareció Lambaré, Fernando, etcétera, y darle los servicios cuesta mucho más caro. Es más, eso supone que toda esa gente que trabaja en Asunción, tiene que venir a Asunción, y tenemos todo el despelote del tránsito. Entonces la pregunta es, ¿el Estado qué debería hacer para que de alguna manera no solamente se den soluciones habitacionales, sino que la gente se mude donde al Estado le interesa que la gente empiece a vivir? Bueno, eso básicamente, Luis, pasa por la infraestructura. Nosotros lastimosamente hemos visto en todos estos años que ha ido primero el desarrollo y después la infraestructura. Todavía seguimos viendo en la zona de Santa Teresa que hay lugares que sí no tiene vereda, o que tenemos problemas de agua pluvial, de desagües pluviales. Cero. Es más, la zona del primer presidente durante años, habiendo sido una avenida siempre importante, no se podía construir porque no había desagüe cloacal. La verdad que nosotros en Asunción hemos visto un estancamiento de casi 25 años que Asunción no crece. Y ha estado expulsando gente. ¿Por qué ha expulsado gente? Porque hoy lastimosamente ha venido un fenómeno con el desarrollo inmobiliario de valoración de la tierra muy fuerte, que no solamente pasó en el sector urbano, sino que también pasó en el sector rural. Un terreno que anteriormente valía 100, hoy día vale 500. Entonces, esa persona que antes podía acceder a construir una vivienda en Asunción, ya no lo hace. Y mucha gente inclusive vendió su propiedad porque ganó un valor económico muy grande, la propiedad se valorizó muchísimo, vendió esa propiedad y se fue y se mudó a Luque, se mudó a Roca Alonso, a Fernando La Mora. Entonces, la verdad que al no tener el desarrollo de la infraestructura necesaria, al no tener la capacidad de acceder a una vivienda, por lo que hablábamos anteriormente del crédito, estamos impulsando gente a Asunción. Y hoy vemos que inclusive se siguen generando nuevos posibles focos de crecimiento, como lo que va a pasar con el puente el otro lado del Chaco, que es Nueva Asunción, que la pregunta es, no podemos desarrollar Asunción y vamos a ponernos a desarrollar un nuevo lugar. O sea, yo creo que acá hay que ayudarle a la ciudad de Asunción a crecer, a mejorar la calidad, para que realmente sea sustentable económicamente desde el momento que tenga mayor población, mayores ingresos, y que realmente Asunción sea la capital que merece tener el Paraguay. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, nos quedaron un montón de preguntas. Ministro, vamos a la radio a seguir esto porque la gente quiere saber más y obvio, todo el mundo quiere tener su casa propia. Es el sueño del pibe, ¿verdad? Tener la casa propia. El último, uno de los, bueno, realmente son muchos mensajes, pero uno de los que llegó así como muy resignado y dice, gano salario mínimo, voy a seguir ganando salario mínimo y voy a morir pobre. Dice, así que, porque con un salario mínimo nomás no se puede acceder a este plan, por ejemplo. Este plan no. No, y a no sé a cuál otro podrías con salario mínimo. El grupo familiar sí, o sea, es importante que eso está en la ley,
que no es solamente lo que gana la persona, su esposa, su hijo en dependencia, todos los que viven... Todo lo que compone Claro, la está hablando de vivienda. una persona que vive Eso se sola, suma. que no tiene Y, familia, por va a eso. tener que esperar o va a Se tener... case. Va a ser- Se casa. va a tener que casar. No, quédate nomás, sí. Viví en alquiler, hermano, tranquilizate.